La historia de los lanzallamas comienza mucho antes de la aparición de cilindros de acero a presión, mochilas de aleaciones resistentes al calor y dispositivos de ignición. Incluso antes de la aparición de ejércitos uniformes y fortificaciones desarrolladas, el fuego era un medio que el hombre utilizaba en la batalla antes de dominar la metalurgia en la forma familiar para el mundo moderno. Sin embargo, entre las antorchas primitivas y algo que se pareciera a una instalación moderna para lanzar fuego, hay una enorme distancia tecnológica. Esta distancia comenzó a reducirse rápidamente solo en esas raras épocas en las que los militares e ingenieros empezaron a considerar el fuego no como una fuerza elemental, sino como una herramienta controlable que se podía dirigir a un punto específico y mantener bajo un control relativo. Uno de los ejemplos más conocidos de la aplicación temprana de esta idea fue el fuego griego, una mezcla combustible desarrollada en la Bizancio medieval. A pesar de la ausencia de una receta confiable, las fuentes históricas coinciden en que la mezcla tenía dos propiedades clave. Se adhería a las superficies y continuaba ardiendo incluso en el agua. Esto la convertía en un medio único para la lucha en el mar, donde la mayoría de los tipos de armamento sufrían por la alta humedad, la falta de espacio y la movilidad de los barcos. Todo esto transformaba el fuego griego en un arma que tenía un efecto casi desproporcionadamente grande en comparación con lo que estaba disponible para los ejércitos del Mediterráneo en ese entonces. Un detalle tecnológico importante para la historia posterior radica en que el fuego griego no solo se usaba en forma de ánforas y vasos lanzados a mano. Los bizantinos desarrollaron dispositivos que se pueden llamar condicionalmente prototipos tempranos de lanzallamas, sifones que creaban presión para expulsar la mezcla ardiente a una distancia suficiente para golpear la cubierta o el costado de un barco enemigo. Es difícil decir cuán lejos podían actuar tales dispositivos. Presumiblemente eran decenas de metros, pero las descripciones históricas son vagas y no proporcionan datos precisos. Sin embargo, el mero hecho de la aparición de un sistema que expulsaba líquido ardiente bajo presión es clave en la lógica histórica del desarrollo del lanzallamas como clase de arma. La física del fuego como arma es conocida desde hace mucho tiempo. A diferencia de los medios de lanzamiento o impacto ordinarios, el fuego daña no por la energía cinética, sino por el impacto térmico, la privación de oxígeno y la destrucción de materiales protectores. La mayoría de los tejidos militares, aceites, artículos de cuero y madera utilizados en la antigüedad se encendían fácilmente y ardían rápidamente. El fuego causaba no solo daño físico, sino también pánico, uno de los estados emocionales más persistentes en la batalla. Incluso un pequeño foco de ignición en un barco, que no se podía extinguir con agua de mar, a menudo decidía el resultado de toda la escaramuza. De esta manera, el fuego griego no fue solo una curiosidad química, sino una prueba de que el fuego se podía convertir en un arma controlable y dirigida. Después de la caída de Bizancio, la tecnología se perdió, ya sea porque se mantenía en secreto o porque la receta era demasiado compleja para reproducirla de manera estable en diferentes condiciones. Pero la idea principal, un flujo dirigido de fuego, no desapareció. En varias culturas se encuentran menciones a intentos de crear tubos o dispositivos que expulsaran mezclas ardientes a una distancia limitada. Sin embargo, la transición a un lanzallamas realmente funcional requirió la difusión de nuevos materiales, presión en reservorios y métodos confiables de ignición, todo lo que se volvió masivo solo en los siglos XIX y XX. La revolución industrial dio a los ingenieros herramientas que les permitieron ver el manejo de la presión de manera diferente. Aire comprimido, cilindros de gas, mezclas de gasolina. Todo esto se volvió disponible a principios del siglo XX. En este mismo periodo creció el interés de los ejércitos en medios ingenieros para romper fortificaciones. Las barreras de alambre, dotes de concreto y sistemas de trincheras se volvían cada vez más complejos, y los métodos artilleros habituales no siempre permitían suprimir rápidamente la defensa. El fuego, capaz de penetrar en grietas, esquinas, aberturas y ranuras de fortificaciones, volvió a ganar relevancia, pero requería una implementación tecnológica capaz de funcionar en condiciones de línea de frente. Por lo tanto, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en varios países de Europa se llevaron a cabo intentos paralelos para crear un dispositivo portátil capaz de expulsar líquido ardiente a una distancia suficiente para que el operador pudiera permanecer en relativa seguridad. La tarea no era fácil. Era necesario seleccionar una composición de combustible resistente a la ignición en el momento de la alimentación, pero lo suficientemente estable para el almacenamiento. Crear un sistema de presión y válvulas que resistieran las cargas de campo.
y también asegurar un método de ignición de la corriente que funcionara en cualquier clima. Al comienzo del conflicto mundial, fue Alemania el país donde esta tarea encontró una solución práctica. Pero antes de pasar al uso militar del lanzallamas, es importante enfatizar, el camino hacia esta arma fue dictado no solo por las posibilidades tecnológicas, sino también por el cambio en el carácter de la guerra. La aparición de líneas extensas de trincheras, defensa profundamente escalonada y fortificaciones masivas significaba que los ejércitos buscaban medios para ahumar al enemigo de espacios cerrados. Precisamente esta necesidad se convirtió en la razón fundamental para la transición del fuego elemental al controlado. El desarrollo del concepto de fuego controlado, formalmente no formalizado en forma de un complejo de armas completo, continuó en círculos científicos y militares del siglo XIX, en gran medida inadvertido para un amplio círculo de especialistas. Se hizo evidente que muchas soluciones ingenieras, creadas no para tareas militares, potencialmente podían ser repensadas en el contexto de futuros conflictos. Mangueras de bomberos, bombas, sistemas de suministro de líquidos bajo presión. Todo esto demostraba que el movimiento controlado de un medio líquido a distancias significativas era una tarea técnica alcanzable. Si se reemplazaba el agua por una mezcla combustible y el sistema de pulverización por un suministro en chorro, se obtenía un mecanismo que esencialmente difería del lanzallamas solo por la ausencia de un dispositivo de ignición. Sin embargo, la transformación de tecnologías civiles en militares siempre se complicaba por la necesidad de asegurar la fiabilidad en condiciones que superaban múltiples veces las cargas ordinarias. Cualquier fuga de combustible, cualquier chispa no estándar o daño mecánico podía llevar a una catástrofe. Por lo tanto, durante décadas, la idea de crear un arma portátil basada en líquido ardiente permaneció en la periferia de la atención. El aparato militar del siglo XIX se basaba en medios de fuego, armas blancas y artillería. El pensamiento ingeniero en la mayoría de los países se concentraba en blindaje, explosivos y precisión de tiro. El fuego como arma se percibía más como un legado de la Edad Media que como una dirección actual de desarrollo. La situación comenzó a cambiar a finales del siglo XIX, cuando en los ejércitos europeos comenzó a formarse una nueva cultura ingeniera que combinaba logros de la química, la mecánica y la práctica de trabajos de fortificación. La aparición de ferrocarriles masivos, la posibilidad de transportar equipo pesado y aumentar rápidamente los recursos materiales permitieron implementar conceptos que anteriormente se consideraban demasiado voluminosos. Las unidades ingenieras comenzaron a considerarse como un instrumento de ruptura local, fuerzas capaces de resolver tareas inaccesibles para la infantería tradicional. Precisamente estas unidades en el futuro serían las primeras en recibir muestras experimentales de lanzallamas. El elemento central de la nueva era fue el desarrollo de la industria química. A finales del siglo XIX, la gasolina y otras mezclas de hidrocarburos comenzaron a producirse en cantidades significativas. Su disponibilidad, junto con el desarrollo de métodos de almacenamiento en contenedores metálicos, creó condiciones en las que la idea de combustible ardiente como arma dejó de ser una construcción teórica. La gasolina ardía brillantemente, rápidamente y tenía una alta densidad energética. Pero la gasolina tenía un defecto obvio: su fluidez. El líquido ligero no se retenía en el objetivo y no creaba un foco de impacto prolongado. Por lo tanto, los primeros intentos de usar mezclas combustibles como medio de combate inevitablemente se enfrentaban al hecho de que la llama era difícil de retener en el área necesaria. En este contexto, los oficiales e ingenieros alemanes a principios del siglo XX comenzaron a experimentar con mezclas espesas, diversas variaciones de productos pesados del petróleo, resinas y espesantes. Los experimentos eran dispersos, pero la tendencia era obvia. Devolver al fuego su potencial destructivo solo era posible si se adhería a la superficie y se retenía en ella al menos durante unos segundos. Para ataques de infantería y combates callejeros, esto podía resultar una ventaja importante. Un factor importante fue el cambio en el carácter de los conflictos armados. La guerra ruso-japonesa de 1904-1905 ya mostró que las posiciones saturadas de dotes y trincheras serían extremadamente difíciles de romper exclusivamente con artillería y ataques con bayoneta. Se hizo evidente que las guerras futuras requerirían medios capaces de impactar al enemigo oculto en espacios limitados. El fuego, por su naturaleza penetrante en grietas, que mantiene su efecto destructivo dentro de locales,
representaba una solución a esta tarea incluso antes de que se crearan muestras específicas de armamento. Al comienzo del siglo XX quedó claro que una gran guerra, lo más probable, sería posicional, saturada de barreras de alambre, trincheras, refugios y refugios de concreto. Los generales aún esperaban campañas maniobrables del tipo napoleónico, pero la práctica de fortificación comenzó a refutarlos. Los ingenieros sacaban conclusiones. Si las tropas se encuentran en un impasse donde el enemigo estará constantemente en posiciones cerradas, se necesitará un arma que pueda golpearlo a distancias mínimas, pero de manera efectiva y garantizada. En este contexto, los desarrollos alemanes para crear un lanzallamas de infantería recibieron una especie de apoyo político. El ejército necesitaba medios que permitieran superar la resistencia del enemigo sin gastar enormes recursos en preparación artillera. Uno de los conceptos clave de los especialistas alemanes fue la creación de un sistema que se pudiera llevar encima. Esto requería resolver varios problemas a la vez. En primer lugar, era necesario acomodar una reserva de mezcla combustible en una mochila compacta que no fuera mortalmente peligrosa para el operador en cada impacto de bala. En segundo lugar, se requería crear un sistema estable de presión capaz de expulsar el combustible en un flujo continuo, no a tirones. En tercer lugar, era necesario asegurar la ignición de la corriente en el momento de salida de la boquilla para que no se convirtiera en una nube de líquido evaporándose, absolutamente inútil en una situación de combate. El avance ingeniero clave fue la transición de bombas primitivas a cilindros de aire comprimido. Tal presión era más estable y predecible que los sistemas mecánicos. Esto permitió a los alemanes crear por primera vez un modelo que se podía llevar encima y que podía expulsar una corriente de mezcla combustible a una distancia que permitía interactuar con trincheras y pequeñas fortificaciones del enemigo. La primera construcción estaba lejos de la perfección, pero era funcional. Para pruebas militares esto era suficiente. Paralelamente se llevaron a cabo experimentos con encendedores. La resistencia al viento, la humedad, los impactos mecánicos y la necesidad de activación en un momento estrictamente definido obligaron a los ingenieros a abandonar sistemas de antorchas primitivos. Al final llegaron a dispositivos eléctricos y pirotécnicos que recordaban encendedores de cohetes en miniatura. Proporcionaban una ignición precisa de la corriente sin aumentar el peso de la construcción a valores inaceptables. El cambio más significativo fue la comprensión de que el lanzallamas no era solo otra herramienta ingeniera, sino un arma táctica específica que requería subdivisiones especiales. El ejército alemán fue uno de los primeros en crear grupos de asalto que incluían operadores de lanzallamas. Estos grupos desarrollaban tácticas para el uso de la nueva arma, incluso antes de que se implementara en masa. Lo mismo ocurría con granadas de mano, cargas explosivas y otros medios de combate cercano. Surgía un nuevo concepto de infantería de asalto, destinada a perforar líneas defensivas. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, este conjunto de factores, la disponibilidad de combustible, tecnologías de presión, dispositivos de ignición desarrollados y doctrina táctica, convergió en un punto. Surgió un arma que era una continuación lógica de la idea centenaria de fuego dirigido, pero que difería de todas las encarnaciones anteriores en que se convirtió en completamente portátil por el hombre y adaptada al combate a cortas distancias. La historia milenaria de la búsqueda de una forma de dirigir el fuego al enemigo terminó con la aparición de las primeras muestras que se podían llamar lanzallamas modernos, con marcos, mochilas, mangueras, encendedores y sistema de presión. Y sin embargo, incluso en este momento, nadie podía predecir qué lugar ocuparía esta arma en futuros conflictos. Parecía auxiliar, nicho, adecuado solo para operaciones especiales. Pero la naturaleza misma de la guerra posicional, que pronto se extendería por toda Europa, hizo del lanzallamas no una exótica, sino un elemento lógicamente integrado en la táctica de ruptura, donde el fuego dejó de ser una fuerza elemental y se convirtió en una herramienta subordinada a la técnica y al cálculo. La aparición de las primeras muestras funcionales de lanzallamas portátiles inevitablemente llevó a la necesidad de desarrollar estructuras organizativas completamente nuevas. Si la artillería, los zapadores y la infantería tenían tradiciones centenarias y prácticas de preparación establecidas, los operadores de lanzallamas eran un tipo de combatiente principial no nuevo. Para ellos no existían programas de entrenamiento, ni estructuras de personal, ni doctrinas de uso. Los estados que entraron en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron a una tarea sin análogos previos: implementar en un ejército masivo un arma capaz de cambiar radicalmente el carácter táctico del combate cercano. El proceso avanzó más activamente en Alemania.
Precisamente allí los lanzallamas se consideraron por primera vez no como una herramienta ingeniera auxiliar, sino como un medio de impacto operativo en posiciones fortificadas. Los teóricos militares alemanes notaban que el impasse posicional, característico del frente occidental, requería medios capaces no tanto de destruir al enemigo físicamente, sino de suprimir su moral y obligarlo a abandonar los refugios. El fuego que brotaba varios metros hacia adelante, emitiendo humo denso y acompañado de llamas brillantes, tenía un impacto psicológico pronunciado, lo que lo hacía especialmente efectivo para eliminar focos de resistencia. Las primeras subdivisiones equipadas con lanzallamas en el ejército alemán se crearon como grupos experimentales. Su composición incluía voluntarios de unidades ingenieras y de asalto capaces de dominar un armamento complejo y peligroso. La selección era estricta. El operador debía tener un buen desarrollo físico, resistencia y estabilidad al estrés. El peso de los primeros lanzallamas alcanzaba varias decenas de kilogramos, y el trabajo con ellos requería acciones perfectamente coordinadas. El operador no solo llevaba la mochila pesada y el tubo de combate, sino que también se encontraba en una zona de riesgo aumentado. Un impacto de bala en el tanque de combustible podía llevar a la muerte de todo el cálculo. Pronto quedó claro que el lanzallamas no se podía entregar a un solo soldado. Requería un cálculo completo, generalmente compuesto por 2 o 3 personas. Uno llevaba la instalación de mochila, el segundo era responsable del tubo de combate y la dirección de la corriente. A veces, en el cálculo se incluía un tercer combatiente que cumplía funciones de guardia y abastecimiento, ya que en condiciones de combate real, el operador del lanzallamas necesitaba cobertura. La distancia cercana de tiro lo hacía vulnerable al enemigo, incluso si éste estaba moralmente suprimido por el fuego. La etapa decisiva en el desarrollo de las tropas de lanzallamas fueron las pruebas de combate a gran escala de 1915-1916. Una de las primeras operaciones donde los lanzallamas se usaron sistemáticamente fue el ataque a las posiciones de los aliados cerca de Ypres. Aquí las unidades alemanas mostraron por primera vez que el lanzallamas podía socavar la estabilidad de una defensa bien fortificada, sin recurrir a una preparación artillera prolongada y costosa. El enemigo, oculto en trincheras y refugios de concreto, se veía obligado a abandonar las posiciones bajo la amenaza de un incendio inmediato, lo que a su vez abría oportunidades para la ruptura por grupos de asalto. El significado táctico de los lanzallamas fue rápidamente apreciado por otros estados. Francia, Gran Bretaña y más tarde Italia comenzaron a desarrollar sus propios análogos. Sin embargo, su implementación avanzó notablemente más lento. Los cuerpos ingenieros de los aliados se orientaban inicialmente en morteros, explosivos y artillería como medios principales de ruptura. Además, las complejidades constructivas relacionadas con el almacenamiento y el suministro de combustible obligaban a los ejércitos a actuar con cautela. Cada nuevo modelo requería pruebas prolongadas, y cualquier defecto podía llevar a pérdidas graves, incluso sin la participación del enemigo. A pesar de las diferencias en los enfoques, se delineaba un esquema general de uso de los lanzallamas. Se convertían en parte de grupos de asalto, pequeños destacamentos móviles que actuaban en el borde delantero. Tales grupos consistían en operadores de lanzallamas, lanzagranadas, zapadores y ametralladores. El lanzallamas se usaba para suprimir un punto de apoyo, después de lo cual los zapadores destruían las barreras, y los departamentos de asalto se consolidaban en el segmento capturado de la trinchera. Cada operación requería una coordinación cuidadosa. La distancia que el cálculo de lanzallamas debía superar bajo el fuego enemigo solía ser mínima, pero precisamente estos últimos decenas de metros determinaban el éxito de todo el ataque. Los analistas militares de ese tiempo notaban que la ventaja clave del lanzallamas era su capacidad para impactar al enemigo en refugio. A diferencia del fuego de fusil o ametralladora, la corriente de fuego penetraba detrás de la esquina, en aberturas, en troneras de dotes y fortines. Esto daba la posibilidad de destruir la resistencia en lugares inaccesibles para el tiro directo. Además, el uso del lanzallamas reducía drásticamente la disposición del enemigo a una defensa tenaz. El miedo al fuego tenía influencia incluso cuando el lanzallamas físicamente no podía alcanzar el objetivo. Al mismo tiempo se revelaron problemas que acompañaban a la nueva arma. El lanzallamas era extremadamente vulnerable al fuego enemigo. Los tanques de combustible, ubicados a la espalda del operador, servían como un gran objetivo. En varios casos, el enemigo buscaba golpear a los lanzallamas en primer lugar, lo que llevaba a pérdidas significativas. Para reducir el riesgo, los tanques comenzaron a fabricarse de aleaciones metálicas reforzadas
y los operadores mismos comenzaron a recibir trajes protectores. Sin embargo, eliminar completamente el peligro era imposible. En condiciones de guerra posicional, cada paso por un área abierta podía ser mortal. La difusión de los lanzallamas llevó a la aparición de escuelas y centros de entrenamiento especiales. En Alemania, tales instituciones se creaban en batallones ingenieros. Los cadetes estudiaban el dispositivo del lanzallamas, las reglas de manejo de mezclas combustibles, métodos de cobertura del cálculo y tácticas de trabajo en composición de grupos de asalto. Las clases incluían práctica de acciones en trincheras, limpieza de estructuras y ataques de entrenamiento en maquetas de fortificaciones. Los instructores eran soldados que habían pasado por experiencia de combate. Precisamente ellos podían transmitir conocimientos sobre cómo comportarse en condiciones reales, donde cualquier demora o error podía llevar a la muerte de todo el departamento. Con la expansión de las operaciones frontales, las subdivisiones de lanzallamas comenzaron a incluirse en la composición de partes regulares. Si inicialmente eran formaciones altamente especializadas, ya para 1907 muchas divisiones tenían sus propios equipos de lanzallamas. Esto daba la posibilidad de reaccionar operativamente a la situación durante el combate y usar lanzallamas no solo en grandes ofensivas, sino también en contraataques locales, operaciones nocturnas y supresión de resistencia en aldeas fortificadas. Es interesante que el uso de lanzallamas estimuló el desarrollo de medios contra incendios y contra químicos de protección. Los soldados de los ejércitos aliados comenzaron a usar activamente capas de asbesto, máscaras y vendajes húmedos. Los ingenieros intentaban crear recubrimientos no combustibles para las paredes internas de dotes y búnkeres. Pero protegerse completamente del lanzallamas era imposible. Incluso si la llama no penetraba en el interior, la temperatura y el humo hacían que la estancia en el refugio fuera peligrosa y a menudo obligaban al garrison a abandonarlo. A pesar de las dificultades significativas relacionadas con la explotación, el lanzallamas se convirtió en uno de los símbolos de la táctica de asalto de la Primera Guerra Mundial. Su aparición cambió las representaciones sobre el combate cercano y mostró que los medios ingenieros pueden jugar un rol no menos importante que la artillería o la infantería. Los lanzallamas probaron por primera vez su efectividad en condiciones donde los tipos tradicionales de armamento resultaban insuficientes. Al final de la guerra, las subdivisiones de lanzallamas se consolidaron en las estructuras de la mayoría de los ejércitos europeos. Aunque las escalas de su uso eran limitadas, la experiencia de combate mostró que esta arma ocupa un nicho único. Es efectiva en condiciones urbanas, en sistemas de trincheras, al asalto de posiciones fortificadas, así como en situaciones donde es necesario suprimir rápidamente la resistencia sin destrucción masiva de la infraestructura. Por lo tanto, el desarrollo de los lanzallamas no cesó con el fin del conflicto. Al contrario, muchos países sacaron conclusiones sobre la necesidad de desarrollos ingenieros y tácticos adicionales, lo que se convirtió en la base para la formación de tropas de lanzallamas de un nuevo nivel más tecnológico en el periodo interbélico. La finalización de la Primera Guerra Mundial no significó el cese del interés en los lanzallamas. Al contrario, la experiencia de combates posicionales, distritos fortificados complejos y asaltos urbanos convenció a muchos estados de la necesidad de un desarrollo adicional de este tipo de armamento. Precisamente en el periodo interbélico se formaron las doctrinas que determinaron el futuro de las tropas de lanzallamas, y aparecieron construcciones que posteriormente se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los eventos de 1914-1918 estuvieron saturados de improvisaciones técnicas y experimentos, precisamente después de la guerra, los cuerpos ingenieros obtuvieron la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia acumulada, eliminar los defectos de las primeras muestras y acercarse sistemáticamente al tema de la modernización. La primera etapa del desarrollo interbélico consistió en el análisis reflexivo de la táctica de uso de los lanzallamas. Los teóricos militares de diferentes países, estudiando informes de combates, llegaban a la conclusión de que el lanzallamas posee una alta efectividad solo bajo ciertas condiciones: distancia corta, elementos de sorpresa, presencia de cobertura de asalto y posibilidad de retirada rápida después del ataque. En ausencia de estas condiciones, el cálculo del lanzallamas se convertía en un objetivo extremadamente vulnerable. Por lo tanto, una de las tareas prioritarias después de la guerra consistía en desarrollar formas de aumentar la supervivencia del personal y la maniobrabilidad de las subdivisiones de lanzallamas. Alemania, limitada por las condiciones del Tratado de Versalles, formalmente no podía desarrollar lanzallamas. Sin embargo, en la práctica, las investigaciones continuaron bajo el pretexto de estudio de medios ingenieros especiales.
Los especialistas alemanes, trabajando en laboratorios cerrados y centros de investigación, se enfocaron en crear construcciones más ligeras, confiables y seguras. La dirección clave fue la reducción del peso. Los lanzallamas de la época de la Primera Guerra Mundial eran voluminosos y pesados. Su peso llegaba a 35 o 40 kilos en condiciones de combate dinámico. Tal peso reducía la movilidad del cálculo y aumentaba el riesgo de derrota. Por lo tanto, los ingenieros alemanes se plantearon la tarea de reducir la masa de las instalaciones de mochila a 20-25 kilómetros, lo que permitiría al operador moverse más libremente, agacharse, cambiar de posición y combatir en condiciones de densa construcción urbana o forestal. Simultáneamente se trabajaba en aumentar la distancia de la corriente. Las primeras modelos aseguraban una distancia de 15-20 metros, lo que era insuficiente para muchas tareas tácticas. El aumento de la distancia implicaba el uso de sistemas de presión más potentes, ya sea aire comprimido o generadores de gas. Ambos variantes tenían sus defectos. Los cilindros requerían recarga regular y podían dañarse, mientras que los generadores de gas creaban saltos bruscos de presión. Los ingenieros alemanes finalmente se detuvieron en esquemas combinados, donde la presión se formaba simultáneamente por impacto mecánico y reacciones químicas. Esto permitió lograr una mayor estabilidad de la corriente y aumentar el radio de daño a 30-35 metros. Una dirección importante del desarrollo fue la estandarización y mejora de las mezclas espesadas. Precisamente en el periodo interbélico en diferentes países, comenzaron investigaciones para crear una composición capaz de retenerse en superficies verticales, arder en condiciones de acceso limitado de oxígeno y no evaporarse demasiado rápido. Si en 1914-1918 las mezclas combustibles se creaban a menudo directamente en el frente a partir de materiales improvisados, entonces en los años 1920-1960 aparecieron las primeras recetas estandarizadas que incluían productos del petróleo, resinas, betún, espesantes sintéticos. Esto hizo al lanzallamas un arma mucho más efectiva. La corriente no solo encendía el objetivo, sino que lo cubría con una capa viscosa que continuaba ardiendo incluso después de cesar el suministro de combustible. Francia, en el periodo interbélico, prestó especial atención a las líneas fortificadas de defensa. La aparición de la famosa línea Maginot requirió el desarrollo de medios de lucha contra posibles grupos de asalto del enemigo. Los ingenieros franceses crearon su propio sistema de lanzallamas, colocados tanto en estructuras permanentes como en composición de subdivisiones móviles. Es interesante que la doctrina francesa consideraba los lanzallamas principalmente como un medio defensivo. Se suponía que destruirían grupos de infantería del enemigo que intentaran penetrar en dotes y caponeras de concreto. Esto distinguía el enfoque francés del alemán, donde el lanzallamas tradicionalmente se percibía como un arma ofensiva de combate cercano. Gran Bretaña, teniendo experiencia colonial, consideraba los lanzallamas en el contexto de combates en terrenos difíciles, junglas, aldeas fortificadas, estructuras subterráneas. Sin embargo, el desarrollo de esta rama avanzaba a ritmos lentos. Los ingenieros británicos en el periodo interbélico se concentraban más en blindados y aviación, y las tropas de lanzallamas no estaban entre las direcciones prioritarias. No obstante, las investigaciones se llevaban a cabo y para finales de los años 1930 Gran Bretaña creó varios tipos de lanzallamas de mochila y tanques que más tarde se usarían en África del Norte y al asalto de posiciones fortificadas en Europa. En la URSS, el desarrollo de las tropas de lanzallamas comenzó prácticamente de cero, ya que el Ejército Nacional no tuvo tiempo de crear grandes subdivisiones durante la Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil, sin embargo, mostró la necesidad de medios de combate cercano, especialmente al limpiar ciudades y objetos industriales. Ya en los años 1920 en las unidades ingenieras comenzaron a crear subdivisiones especializadas de lanzallamas. Una característica del enfoque soviético fue la apuesta por la masividad y la simplicidad de la construcción. Sin tener la posibilidad de crear muestras complejas o caras, los ingenieros soviéticos aspiraban a la máxima tecnología. Los primeros lanzallamas soviéticos tenían un sistema simple de presión y distancia limitada, pero se distinguían por una alta confiabilidad y comodidad de explotación. Para principios de los años 1920, la URSS se convirtió en uno de los pocos países donde las tropas de lanzallamas entraban en el personal de brigadas ingenieras de manera permanente. Un rol particular en el periodo interbélico jugó el desarrollo de lanzallamas instalados en blindados. La aparición de tanques abrió la posibilidad de proteger al operador con blindaje, lo que eliminaba el principal defecto de los sistemas de mochila.
La vulnerabilidad del cálculo. En diferentes países comenzaron a crear los primeros tanques lanzallamas, equipados tanto con instalaciones externas como internas. Alemania experimentaba con la reconversión de tanques ligeros y medianos de la Primera Guerra Mundial, Francia usaba construcciones especializadas, y la URSS creaba máquinas de combate basadas en el T-26 y otros chasis. Es importante enfatizar que en el periodo interbélico estas muestras eran más bien experimentales, pero precisamente ellas sentaron las bases para el uso masivo de tanques lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial. A nivel táctico, la doctrina de uso de las tropas de lanzallamas se volvió significativamente más formalizada. Si en los años de la Primera Guerra Mundial los lanzallamas se usaban episódicamente y a menudo de manera improvisada, entonces en el periodo interbélico se definió claramente su rol en la estructura de operaciones ofensivas y defensivas. En varios países se desarrollaron instrucciones donde se determinaban distancias, formas de cobertura, métodos de interacción con zapadores e infantería. Las subdivisiones de lanzallamas comenzaron a pasar preparación regular, que incluía ejercicios físicos, tiro, habilidades ingenieras, técnica de seguridad y entrenamientos especiales en condiciones de visibilidad limitada y densa construcción. También ocurría el perfeccionamiento de la equipación de los operadores. Aparecieron trajes más confiables de materiales ignífugos, cascos, máscaras, guantes protectores. Aunque los operadores no se volvían completamente protegidos, el nivel de seguridad creció significativamente en comparación con las muestras de la Primera Guerra Mundial. Esto permitió aumentar el tiempo de su trabajo en la línea delantera y elevar las chances de realización exitosa de tareas. Una consecuencia importante del desarrollo de las tropas de lanzallamas en el periodo interbélico fue la formación de una categoría particular de combatientes, lanzallamas, para los cuales el trabajo con el lanzallamas era la especialización principal, y no un nombramiento temporal. Esto elevaba el profesionalismo y permitía crear subdivisiones que poseían una alta disciplina táctica y comprensión de las particularidades de este tipo de arma. A pesar de los éxitos, el desarrollo de las tropas de lanzallamas se enfrentaba a desafíos constantes. El principal de ellos consistía en la vulnerabilidad de los lanzallamas en el campo de batalla. Incluso construcciones más ligeras aún requerían acercarse al enemigo a distancia de visibilidad directa. Esto hacía a las subdivisiones de lanzallamas dependientes de la cobertura de la infantería y las condiciones del terreno. Además, la efectividad del lanzallamas permanecía alta solo en ciertos tipos de combates. En ciudades, trincheras, distritos fortificados, bosques. En terreno abierto, su uso era limitado y rara vez justificado. No obstante, para finales de los años 1930, las tropas de lanzallamas se convirtieron en un elemento completo de los ejércitos modernos. Se formaron normativas, se desarrollaron nuevas muestras de armamento, se creó un sistema de preparación y aparecieron subdivisiones especializadas. En diferentes países, los lanzallamas se percibían de manera diferente. Como medio de ofensiva, Alemania; defensa, Francia; uso masivo, URSS o herramienta auxiliar, Gran Bretaña. Pero en todas partes se reconocía que sin el lanzallamas era imposible combatir efectivamente en condiciones de defensa compleja y profundamente escalonada. Todo esto llevó a que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de lanzallamas representaran una categoría madura, estructurada y tácticamente justificada de las Fuerzas Armadas. Pasaron el camino desde una herramienta experimental de la guerra posicional hasta un género completo de tropas integrado en el sistema general de lucha armada. Su desarrollo adicional sería determinado por el carácter de las acciones de combate de 1939-1945, donde las partes de lanzallamas jugarían nuevamente un rol importante, especialmente en combates urbanos, asaltos a líneas fortificadas y operaciones contra estructuras defensivas permanentes. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en ese conflicto en el que las tropas de lanzallamas alcanzaron simultáneamente el mayor florecimiento y el más alto nivel de peligro para sus propios operadores. El carácter de las acciones de combate, operaciones de asalto, densa construcción urbana, red de fortificaciones permanentes, acciones de combate en junglas, en islas, en montañas, hizo del fuego uno de los instrumentos centrales del combate cercano. Precisamente en estos años se crearon los modelos más conocidos de lanzallamas, desde mochilas hasta tanques, y precisamente estos modelos determinaron el destino posterior de esta arma después de la guerra. El comienzo de la guerra, en particular la campaña en Polonia y Francia, mostró que Alemania entró en el conflicto con subdivisiones de lanzallamas bien preparadas.
El cuerpo ingeniero alemán, habiendo estudiado la experiencia de la Primera Guerra Mundial y llevado a cabo investigaciones de muchos años en el periodo interbélico, creó lanzallamas que se distinguían por una mayor distancia, estabilidad de trabajo y comodidad para los cálculos. Alemania usaba lanzallamas no solo en el rol de medio ingeniero auxiliar, sino como elemento de combate cercano en composición de grupos de asalto. Precisamente tales grupos, zapadores de asalto, armados con explosivos, lanzallamas y ametralladoras ligeras, se convirtieron en uno de los símbolos de la táctica alemana de ruptura de nudos fortificados de resistencia. En el frente occidental, el lanzallamas se usaba principalmente para limpiar edificios, sótanos, puntos subterráneos fortificados y puntos de apoyo individuales que no se podían destruir efectivamente con artillería, sin un riesgo significativo para sus propias tropas. Pero un uso masivo en Europa en 1939-1940, el lanzallamas no recibió. La guerra predominantemente rápida y maniobrable, característica de las primeras operaciones, no creaba condiciones para acciones de asalto prolongadas. La situación cambió en el frente oriental. El asalto a distritos fortificados soviéticos, combates en suburbios de grandes ciudades, edificios destruidos, talleres de fábricas, líneas densas de defensa hicieron del lanzallamas uno de los medios indispensables de combate cercano. Especialmente pesados para ambas partes resultaron los combates por Sebastopol, Kiev, Kharkov y Stalingrado, en condiciones donde los edificios se convertían en puntos fortificados en cada cruce, y los sótanos, bodegas y comunicaciones se volvían elementos independientes de defensa. Los lanzallamas, a pesar de las altas pérdidas, se usaban masivamente. Sin embargo, precisamente en Stalingrado se manifestó la principal vulnerabilidad de los lanzallamas de mochila. Requerían acercarse al objetivo a distancia mínima, y el combate urbano literalmente saturaba el campo de colisión con fragmentos, francotiradores, ametralladores y colapsos aleatorios de edificios. En tales condiciones, cualquier lanzallamas se convertía en un objetivo prioritario para la protección. No obstante, tanto las partes alemanas como las soviéticas atraían activamente a los lanzallamas para limpiar sótanos y locales de fábricas. En varios casos, el lanzallamas era el único modo de liquidar pequeños grupos del enemigo atrincherados en lugares de difícil acceso, donde el armamento de tiro ordinario era poco efectivo, y el uso de explosivos era peligroso debido a riesgos de colapso de techos. Los aliados en el frente occidental también prestaban gran atención a los lanzallamas, pero el uso más masivo lo encontraron en el teatro de operaciones del Pacífico, los combates en islas, donde el ejército japonés construía fortificaciones asombrosamente fuertes, búnkeres de concreto, cuevas profundas, redes de túneles, puntos de fuego protegidos de la artillería, se convirtieron en una prueba para cualquier técnica. Las subdivisiones americanas se enfrentaron al hecho de que los métodos tradicionales de supresión de posiciones fortificadas, como el fuego de mortero, grupos de francotiradores o cargas explosivas, a menudo no daban resultado. Los garrizones japoneses poseían flexibilidad táctica, podían soportar asedios prolongados y sabían usar el espacio subterráneo de tal manera que incluso potentes ataques aéreos no siempre llevaban a la destrucción de objetivos. El lanzallamas se convirtió en el medio que permitió a las partes americanas superar esta defensa. Precisamente en el Pacífico, el lanzallamas mostró la máxima efectividad a nivel estratégico por primera vez. Especialmente significativos fueron los combates por Iwo Jima y Okinawa. En Iwo Jima, donde la red de cuevas y túneles contaba muchos kilómetros, los ataques ordinarios llevaban a enormes pérdidas. Los lanzallamas de mochila se usaban constantemente, aunque la vida media del operador después del inicio del ataque a menudo no superaba unos minutos. La razón radicaba en que el combatiente con lanzallamas debía acercarse a distancia peligrosa, después de lo cual los tiradores y ametralladores japoneses concentraban el fuego en él. No obstante, los lanzallamas, a pesar del riesgo, continuaban cumpliendo tareas, ya que otros modos de limpiar las cuevas prácticamente no existían. Precisamente en el frente del Pacífico surgió la idea de crear tanques lanzallamas que pudieran reemplazar a los operadores con sistemas de mochila. El ejército americano, habiendo estudiado las pesadas pérdidas de los lanzallamas, inició trabajos para instalar instalaciones de lanzallamas en chasis de tanques medianos M4 Sherman. Las máquinas resultantes, los llamados SIPO, se convirtieron en el elemento más importante de las operaciones de asalto. La ventaja radicaba en la combinación de blindaje, alta distancia de la corriente y reserva suficiente de mezcla combustible.
Tales máquinas podían acercarse a un punto fortificado a una distancia que excluía el trabajo de la mayoría de los cañones japoneses, e infligir daño sin exponer al riesgo a la tripulación. Además, los tanques lanzallamas poseían un impacto psicológico que las tropas japonesas percibían con dificultad. En varios casos, los garrizones de búnkeres se rendían antes del inicio del ataque, cuando entendían que la torreta del tanque lanzallamas se giraba hacia ellos. Esto era una rara excepción en condiciones donde el ejército japonés a menudo luchaba hasta el último hombre, pero el mero hecho de la aparición de casos de rendición subrayaba la efectividad de las máquinas lanzallamas como medio de presión psicológica. Paralelamente, los americanos crearon versiones lanzallamas de transportes blindados M3 y M113, que se usaban para acercamiento operativo a puntos fortificados en condiciones de terreno accidentado y junglas. Sus sistemas lanzallamas tenían una distancia más limitada, pero se combinaban con alta movilidad y posibilidad de transportar infantería, lo que los hacía un medio flexible para secciones complejas del frente. En Europa los aliados también usaban tanques lanzallamas, pero principalmente en combates urbanos y al asalto de posiciones fortificadas. El ejército británico creó el famoso Churchill Crocodile, una modificación pesada lanzallamas del tanque Churchill. Su característica era la conexión con un remolque blindado en el que se contenía una reserva significativa de combustible, lo que excluía la necesidad de colocarlo dentro del cuerpo de la máquina. De esta manera se reducía el riesgo de que el daño al tanque llevara a una explosión instantánea de los tanques de combustible. Los Crocodiles mostraron alta efectividad al asalto de fortificaciones en Normandía, así como en combates urbanos en Bélgica y Alemania. En general, se manifestaron tan exitosamente que el enemigo a menudo se rendía de antemano, sabiendo que la máquina lanzallamas se acercaba a la línea de defensa. En la URSS, el desarrollo de tanques lanzallamas también continuaba. Basados en el T-26 y otros tanques ligeros se crearon versiones lanzallamas, OT-26, OT-130, OT-133. Se usaban activamente en combates contra fortificaciones finlandesas durante la Guerra de Invierno, y luego en varias secciones del frente oriental. Las máquinas lanzallamas soviéticas se aplicaban como medio de impacto de fuego cercano, cuando era necesario suprimir refugios en bosques, búnkeres, casas y estructuras defensivas. Sin embargo, su efectividad se limitaba por el blindaje débil de los chasis base. A diferencia de los Shermans americanos o los Churchills británicos, los tanques lanzallamas soviéticos en chasis ligeros se desactivaban fácilmente, lo que reducía su valor táctico. No obstante, en secciones individuales del frente eran indispensables, especialmente en terreno pantanoso donde los tanques pesados no podían pasar. Una de las formas más crueles de uso del fuego en los años de la guerra fue el empleo de lanzallamas en condiciones urbanas, donde el fuego se propagaba fácilmente y la densa construcción fortalecía los efectos térmicos. En Varsovia, Königsberg, Budapest, Berlín y otras grandes ciudades, el lanzallamas era un instrumento de supresión de focos de resistencia que no se podían destruir con artillería debido al riesgo de destrucción de estructuras portantes de edificios o por la ubicación de población civil en cuartos cercanos, aunque el uso del fuego tenía consecuencias destructivas. Desde el punto de vista de la práctica militar, el lanzallamas era un medio que aseguraba la supresión rápida de la resistencia en secciones limitadas, donde de otra manera habría que llevar un combate prolongado con altas pérdidas. Un lugar especial en la historia de la guerra ocuparon las operaciones lanzallamas en cuevas y estructuras subterráneas. Tales episodios ocurrían con mayor frecuencia en el Pacífico, pero en Europa también tenían lugar, por ejemplo, al limpiar comunicaciones subterráneas alrededor de distritos fortificados, bodegas de fábricas y búnkeres. El fuego en condiciones subterráneas creaba efectos extremadamente pesados. Alta temperatura, productos de combustión enriquecidos con monóxido de carbono, ausencia de posibilidad de salida para el garrison hacían la resistencia inútil. Pero desde el punto de vista táctico, precisamente estas condiciones hacían al lanzallamas el arma más resultativa. A pesar del alto nivel de efectividad, las partes lanzallamas en todos los países sufrían grandes pérdidas. El lanzallamas seguía siendo un combatiente vulnerable, y los tanques lanzallamas atraían sobre sí el fuego del enemigo debido al peligro obvio que representaban. Además, la aparición de medios antitanque más potentes, como el Panzerfaust y el Faustpatron, hacía a la técnica lanzallamas vulnerable a distancias cortas, lo que era un defecto significativo en condiciones de guerra de asalto. No obstante, la contribución de los lanzallamas a la Segunda Guerra Mundial fue enorme.
se convirtieron en un instrumento de ruptura de fortificaciones, limpiezas urbanas, operaciones en sistemas subterráneos, lucha contra garrizones ocultos en cuevas y túneles, e impacto psicológico. Precisamente en los años de la guerra, el lanzallamas se transformó finalmente de un medio experimental de conflictos de principios de siglo en un instrumento de combate maduro, integrado en la estructura general de los ejércitos. Pero ya al final de la guerra, quedó claro que el futuro no pertenecía a los sistemas de mochila, e incluso no a los blindados lanzallamas, sino a soluciones tecnológicamente más complejas que pudieran reproducir los efectos destructivos del fuego de manera remota y con menores riesgos para los cálculos. Y precisamente esta transición determinará el desarrollo de las tropas de lanzallamas después de 1945. La transición de la llama a explosiones volumétricas, del combustible a aerosoles, de la corriente visible de fuego a una nube de fuego expansiva, que se convirtió en una de las innovaciones más aterradoras de la modernidad. El uso del fuego como arma ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia militar, pero precisamente el siglo XX, el siglo de ejércitos masivos, guerra industrial y derecho internacional, planteó la cuestión de la admisibilidad de tales medios a un nivel completamente nuevo. El lanzallamas, como instrumento de combate, se encontró en una posición única. Por un lado, no contradecía ninguna norma directa del derecho en su base. Por otro, causaba un efecto psicológico tan poderoso y una reacción tan fuerte de la sociedad que su uso se rodeó de una complejidad moral y legal particular. A medida que se desarrollaban los armamentos en la primera mitad del siglo XX, muchos ejércitos se enfrentaron a un dilema. El lanzallamas era excepcionalmente efectivo en condiciones de combate urbano y al asalto de fortificaciones, pero sus consecuencias humanitarias y la crueldad visual lo convertían en uno de los instrumentos más controvertidos del combate cercano. En este paradójico, entre la necesidad militar y la repugnancia moral, se formó el contexto legal y ético del uso del fuego, que comenzó a formarse aún en el período interbélico, pero se configuró realmente después de la Segunda Guerra Mundial. La base jurídica del uso de lanzallamas permaneció borrosa durante mucho tiempo. Las convenciones de Ginebra de principios del siglo XX se referían principalmente a balas, sustancias venenosas, gases y comportamiento con prisioneros. El lanzallamas como tal no caía bajo prohibición. En los documentos no había menciones a un medio que expulsara líquido ardiente o aerosol, y los estados usaban fácilmente esta laguna. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, donde el lanzallamas se manifestó por primera vez como arma masiva, no ocurrieron discusiones sobre su prohibición a nivel internacional. La razón radicaba en su especificidad. El lanzallamas era un arma de distancia limitada que requería acercarse al enemigo a corta distancia. No violaba los principios de sufrimiento excesivo en la comprensión de ese tiempo y se consideraba un instrumento legítimo de combate táctico. No obstante, cuando el mundo entró en la Segunda Guerra Mundial, la componente ética de los lanzallamas se volvió significativamente más notable. Las publicaciones de tiempos de guerra mostraban que los soldados de prácticamente todos los ejércitos experimentaban una actitud ambivalente hacia los lanzallamas. Los consideraban simultáneamente héroes y blancos ambulantes. El lanzallamas entraba en esas subdivisiones para las cuales el riesgo era a priori más alto que para la infantería ordinaria. En las memorias de veteranos, a menudo se encuentra el pensamiento de que el lanzallamas es un arma para aquellos que van delante de todos y mueren primero. Esto explica la peculiar solidaridad interna de los lanzallamas que existía en el ejército de diferentes países, y el honor específico que sentían hacia ellos aquellos que luchaban a su lado. Al mismo tiempo, la actitud del enemigo hacia los lanzallamas a menudo era extremadamente dura. En la mayoría de los frentes, el soldado con lanzallamas se consideraba un objetivo prioritario, además a veces a nivel de regla no escrita. Si el enemigo notaba al lanzallamas, su destrucción se convertía en la tarea principal. En parte esto se explicaba por la lógica militar. El lanzallamas representaba una amenaza inmediata para cualquier fortificación, pero en gran medida tal actitud se formaba emocionalmente. El uso del fuego causaba en los soldados una reacción instintiva de miedo y furia. Quemarse vivo se consideraba una de las formas más torturantes de muerte. Esto llevaba a que en relación con los lanzallamas a menudo se aplicaban medidas más duras que con los infantes ordinarios. El aspecto psicológico de los lanzallamas en general jugaba un rol enorme en el combate. La llama, el ruido, nubes de humo, golpes característicos y rugido de la corriente creaban un efecto que no podía lograrse ni con mortero, ni con ametralladora, ni con granada.
Los soldados que se encontraban bajo ataque de lanzallamas a menudo perdían la capacidad de defensa activa incluso con pérdidas mínimas. El lanzallamas actuaba principalmente en la psique. Incluso si el fuego no alcanzaba el objetivo, el mero hecho de la aparición de la corriente obligaba al personal a abandonar las posiciones. Desde el punto de vista de la ciencia militar, el lanzallamas se consideraba un medio efectivo de supresión de la voluntad de resistencia. Muchos grupos de asalto en la Segunda Guerra Mundial notaban que un búnker que no se podía desalojar con artillería o granadas se rendía o se abandonaba tan pronto como se oía el sonido característico de la corriente combustible encendida. Después de la guerra, la cuestión de la ética y la regulación legal se volvió especialmente seria. Los horrores de Stalingrado, Iwo Jima, Okinawa y Berlín generaron una demanda política para limitar los tipos crueles de armas. Sin embargo, a pesar de numerosas propuestas, el derecho internacional en las décadas de posguerra no adoptó una prohibición directa de los lanzallamas. Las convenciones de Ginebra de 1949 no los incluyeron en la lista de medios prohibidos, al igual que los protocolos de 1977. La razón es que el lanzallamas, por su esencia, es un medio de combate cercano y no causa daño indiscriminado en una gran área. Por criterios jurídicos, resultaba menos peligroso que, por ejemplo, municiones de racimo o minas antipersonal. Sin embargo, un punto de inflexión importante ocurrió en 1980 con la adopción de la Convención sobre ciertos tipos de armas convencionales, y más precisamente, el Protocolo Tercero, relacionado con armas incendiarias. El protocolo prohibía el uso de armas incendiarias contra la población civil, así como ataques aéreos con municiones incendiarias a objetivos en áreas pobladas. Aunque los lanzallamas no se prohibían directamente, cualquier acción que llevara a efectos incendiarios contra objetos civiles ahora caía bajo control internacional. Esto se convirtió en un limitador importante del uso político del fuego. Las discusiones éticas alrededor de los lanzallamas después de la guerra se desarrollaban principalmente en el contexto del derecho humanitario y la percepción pública. Las tomas del uso del fuego en Corea, Vietnam, Argelia y en el Medio Oriente causaban shock público. Especialmente notable fue esto en la era de la televisión, cuando la sociedad vio por primera vez la realidad militar no a través de ilustraciones de periódicos, sino a través de tomas directas de combates. El lanzallamas se convirtió en un símbolo de crueldad, aunque desde el punto de vista jurídico permanecía un medio completamente admisible de combate cercano. Tal brecha entre el derecho y la percepción moral llevó a que muchos ejércitos comenzaran a renunciar voluntariamente a los lanzallamas clásicos de mochila, reemplazándolos con sistemas reactivos de explosión volumétrica. Los motivos no eran solo técnicos, sino también morales. La crueldad visual del fuego daba una resonancia pública demasiado fuerte, incluso si la acción era legal. La componente psicológica de los lanzallamas en la guerra moderna también cambió. Por un lado, la aparición de chalecos antibalas, medios mejorados de protección y conciencia informativa general hizo a los soldados menos vulnerables en comparación con el pasado. Por otro lado, el miedo al fuego no desapareció. Durante los combates en Afganistán, Chechenia, Siria e Irak, el uso de sistemas termobáricos producía en las agrupaciones armadas un efecto similar al que anteriormente creaban los lanzallamas clásicos: supresión de la voluntad de resistencia, desorganización de posiciones, pánico entre combatientes no entrenados. Pero el sistema lanzallamas moderno actúa más rápido y a mayor escala que el lanzallamas de chorro, lo que reduce la necesidad de contacto visual que alguna vez fue inevitable. La discusión filosófica y ética alrededor de los lanzallamas en el siglo XXI sigue siendo actual. Los especialistas en derecho internacional notan que el progreso técnico desplaza efectivamente la atención de los lanzallamas clásicos al arma termobárica. Como resultado, los argumentos éticos ahora tocan no los sistemas de chorro, sino las mezclas volumétrico-detonantes. Esto cambia los acentos, pero no elimina el dilema principal: ¿cómo conciliar la necesidad militar con la prohibición de sufrimientos innecesarios? De esta manera, el lanzallamas se encontró en una posición histórica única. Esta arma, que rara vez violaba las leyes de la guerra formalmente, pero casi siempre causaba una reacción emocional comparable solo con las armas blancas o los gases, se convirtió en un símbolo de la forma límite del combate cercano, cuando las tecnologías y la psicología humana chocaban directamente. Y aunque los lanzallamas clásicos se van al pasado, las preguntas que plantearon sobre los límites de lo admisible en el combate, sobre el miedo, sobre las consecuencias morales de la guerra, permanecen actuales incluso hoy.